nos piden determinar la función inversa de las siguientes funciones que ya nos dicen que son biyectivas. La primera tenemos f de x igual a 3x menos 2 partido por 5 y su inversa es esa función f menos 1 que evaluada en las imágenes y de la función f de x nos devuelven los valores del dominio de f, es decir, x. Y esta función inversa tiene por propiedad que la función f evaluada en esos puntos f-1 de i es igual al propio valor i. Pues evidentemente f-1 de i son los valores x y f de x son las imágenes y. Entonces aplicamos las operaciones de la función f a esta expresión de la inversa y tendremos que 3 por f a la menos 1 de i menos 2 es igual a partido por 5 es igual a i. Y despejando tendremos primero que 3 f a la menos 1 de i menos 2 es igual a 5i. Por lo tanto, 3 por f a la menos 1 de i es igual a 5i más 2. Y por último, tenemos que la inversa f menos 1 de i es igual a 5i más 2 partido por 3. Sustituyendo i por x para dejar la función con dominio los valores x, tendremos que la inversa entonces es 5x más 2 partido por 3. Otra forma que acostumbra a utilizarse para llegar a la función inversa es a partir de esta expresión llamar a f de x igual a i, despejar de aquí x, que nos va a quedar 5i más 2 partido por 3 y ahora intercambiar x e y, es decir, y igual a 5x más 2 partido por 3. Y esta expresión, que es igual a la que hemos obtenido, es la inversa de la función f. Bien, en la segunda tenemos f de x igual a 1 menos x elevado al cubo. Por lo tanto, la función inversa f menos 1 de i nos va a dar los valores del dominio de la función f, los valores x, y cumple que f evaluada en f menos 1 de i es igual a i. Entonces, aplicando las operaciones de f a f menos 1 de i, tenemos que 1 menos f a la menos 1 de i elevado al cubo es igual a i. Por lo tanto, tomamos raíz cúbica y nos queda 1 menos f a la menos 1 de i es igual a la raíz cúbica de i, y despejando tenemos f a la menos 1 de i es igual a 1 menos la raíz cúbica de i. Y cambiando i por x para expresar el dominio siempre con la letra x, tendremos que la función inversa es 1 menos la raíz cúbica de x. Como digo, podemos proceder directamente evaluando y igual a 1 menos x al cubo, despejando x y luego sustituyendo y por x. En la tercera tenemos f de x igual a 2x a la quinta más 1. Entonces la función inversa f menos 1 de i será igual a x, es decir, la inversa evaluada en las imágenes de la función f nos devuelve para cada imagen su valor del dominio x.
y por tanto cumple que si evaluamos la función f en esos valores f-1 de i, obtendremos el valor i, la imagen de f, pues f-1 de i son los puntos del dominio y f de x es la imagen i. Bien, entonces aplicamos las operaciones de la función f sobre esta expresión y nos queda 2 por f a la menos 1 de i elevado a 5 más 1 es igual a i. Por tanto, 2 por f a la menos 1 de i elevado a 5 es igual a i menos 1 f a la menos 1 de i elevado a 5 es igual a i menos 1 partido por 2. Y por último tenemos que la inversa es por tanto la raíz quinta de i menos 1 partido por 2. Y expresamos en función de x y nos queda raíz quinta de x menos 1 partido por 2. Y por último tenemos f de x raíz quinta de 1 menos x al cubo más 2. La función inversa es aquella que toma las imágenes y devuelve los elementos del dominio. Y cumple que al aplicar la función sobre esos valores nos devuelve la imagen de la función. Por tanto, tenemos que la raíz quinta de 1 menos la inversa elevado al cubo más 2 es igual a i. Despejamos y tenemos que la raíz quinta de 1 menos la función inversa elevado al cubo es igual a i menos 2. Elevamos a la quinta y tenemos 1 menos la inversa de i elevado al cubo es igual a i menos 2 elevado a 5. Despejamos y nos queda que f a la menos 1 de i al cubo es igual a 1 menos i menos 2 a la quinta. Tomamos raíz cúbica y nos queda que la inversa es la raíz cúbica de 1 menos i menos 2 a la quinta. Y ya simplemente intercambiando i por x tenemos que la inversa es f menos 1 de x raíz cúbica de 1 menos x menos 2 a la quinta. Son las cuatro inversas de estas cuatro funciones biyectivas.